¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que le entregarías tu vida entera sin dudarlo? Yo sí, y esa confianza ciega me costó un imperio empresarial de 50 millones de euros, mi familia, y casi mi propia vida. Mi nombre es Catalina Vega. Tengo 35 años, y esta es la historia de cómo el amor me hizo tan vulnerable que no vi venir la traición más devastadora que puede existir, la de las personas que más amaba en el mundo. Pero para entender cómo pude caer tan profundamente, primero necesitas conocer el mundo en el que crecí y las expectativas que marcaron cada decisión de mi vida. Soy la hija mayor de Rodrigo Vega, fundador de Vega Construcciones, una de las empresas de desarrollo inmobiliario más importantes de Andalucía. Mi padre comenzó con nada. Era hijo de un albañil sevillano que soñaba con construir algo más grande que las casas humildes donde había crecido. Cuando yo nací, en 1989, mi padre ya había transformado su pequeña empresa familiar en un negocio próspero que construía urbanizaciones de lujo en la Costa del Sol. Para cuando cumplí 10 años, Vega Construcciones era sinónimo de elegancia y calidad en todo el sur de España. Crecí en una mansión en las afueras de Sevilla, con jardines que parecían parques, piscinas más grandes que casas enteras, y una vida de privilegios que yo asumía como normal. Pero mi padre, que nunca olvidó sus orígenes humildes, se aseguró de que entendiera desde muy joven que todo ese lujo venía acompañado de responsabilidades enormes. Catalina, mija, me decía mientras caminábamos por las obras de construcción durante los fines de semana, algún día todo esto será tuyo, pero no es solo un regalo, es una responsabilidad hacia cada familia que vivirá en estas casas, hacia cada empleado que depende de nosotros para alimentar a los suyos. Desde los 12 años, pasaba mis vacaciones de verano aprendiendo cada aspecto del negocio familiar, conocía a los arquitectos, ingenieros, contratistas, vendedores, sabía calcular costos de materiales, leer planos, evaluar terrenos. Mi padre me estaba preparando para ser su sucesora, y yo aceptaba ese destino con orgullo y determinación. Mi hermana menor, Esperanza, 5 años menor que yo, tenía una relación completamente diferente con el negocio familiar. Mientras yo estudiaba informes financieros, ella se enfocaba en el arte, la música, la literatura. Era más sensible, más creativa, menos interesada en los números y las responsabilidades empresariales. Esperanza tiene talento artístico, decía mi padre con cariño, pero el negocio necesita a alguien con tu cabeza para los números, Catalina. Durante años, esta división de roles funcionó perfectamente. Yo era la hija responsable destinada a liderar la empresa. Esperanza era la hija artística que podría dedicarse a sus pasiones sin la presión de los negocios familiares. Nos llevábamos bien, sin celos ni competencias, cada una segura de su lugar en la familia. Esa armonía duró hasta que cumplí 25 años, y mi padre tuvo su primer infarto. Fue un ataque masivo que lo dejó hospitalizado durante 3 meses y con limitaciones físicas permanentes. De la noche a la mañana tuve que asumir la dirección operativa de una empresa con 200 empleados y proyectos activos por valor de 30 millones de euros. Era 2014, y la crisis económica española todavía estaba afectando duramente al sector inmobiliario. Muchas empresas de la competencia habían quebrado. Los bancos eran extremadamente cautelosos con los préstamos. Los compradores potenciales tenían poco dinero y mucho miedo de invertir. Dirigir Vega Construcciones en esas circunstancias habría sido desafiante para cualquier ejecutivo experimentado. Para una joven de 25 años sin experiencia previa en liderazgo era casi imposible. Pero lo hice. Durante 2 años trabajé 18 horas diarias 7 días a la semana. Renegocié contratos con proveedores, reestructuré deudas con bancos, implementé nuevas estrategias de marketing y mantuve a la empresa no solo a flote sino creciendo. Mi vida personal prácticamente desapareció. No tenía tiempo para amigos, hobbies, romance o descanso. Mi mundo se reducía a la oficina, las obras, las reuniones con clientes, y las noches estudiando proyecciones financieras en mi apartamento vacío. Fue durante esa época de aislamiento total que conocí a Andrés Morales. Andrés llegó a mi vida como un salvador enviado por el destino. Era ingeniero civil, 32 años, recién llegado de Madrid con impresionantes credenciales, y una propuesta que podría revolucionar nuestro negocio: desarrollar el primer complejo de viviendas ecológicas de lujo en Andalucía. Su proyecto combinaba tecnología sostenible de vanguardia con diseño arquitectónico espectacular, paneles solares integrados, sistemas de reciclaje de agua, materiales de construcción ecológicos, jardines verticales. Era exactamente el tipo de innovación que podría diferenciar a Vega Construcciones de la competencia y atraer a compradores conscientes del medio ambiente con alto poder adquisitivo. Catalina, me dijo durante nuestra primera reunión, desplegando planos detallados sobre mi escritorio, este proyecto no es solo una urbanización, es el futuro de la construcción responsable en España. Pero lo que más me impactó de Andrés no fue su propuesta profesional, sino su personalidad.
Después de 2 años de tratar exclusivamente con hombres de negocios duros, calculadores, interesados solo en maximizar ganancias, Andrés era refrescantemente diferente. Hablaba con pasión genuina sobre crear hogares que mejoraran la vida de las familias y protegieran el medio ambiente. Se preocupaba por el impacto social de cada proyecto. Escuchaba mis ideas no solo como jefe de la empresa, sino como persona con opiniones valiosas. Y era increíblemente atractivo, alto, atlético, con esos ojos oscuros que transmitían inteligencia y sensibilidad a partes iguales. Tenía una manera de sonreír que me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Después de meses de reuniones profesionales que se extendían hasta tarde, inevitablemente comenzamos a tener cenas de trabajo que se parecían mucho más a citas románticas. Andrés me hacía preguntas sobre mis sueños personales, no solo mis objetivos empresariales. ¿Qué quiere hacer Catalina Vega cuando no está siendo la CEO de Vega Construcciones?, me preguntó una noche mientras cenábamos en un restaurante íntimo en el centro de Sevilla. Era una pregunta que nadie me había hecho en años. No lo sé, admití. Hace tanto tiempo que solo soy la empresa que casi he olvidado qué más podría ser. Eso me parece muy triste, me dijo tomando mi mano por encima de la mesa. Eres una mujer extraordinaria que merece una vida completa, no solo una carrera exitosa. Esa noche cuando me acompañó hasta mi coche y me besó suavemente bajo las luces de la Catedral de Sevilla, sentí algo que había estado dormido durante años, la posibilidad de ser feliz de maneras que no estaban relacionadas con balances financieros y proyecciones de crecimiento. Mi relación con Andrés se desarrolló lentamente pero intensamente durante los siguientes 6 meses. Era diferente de cualquier romance que había tenido antes, principalmente porque era el primer hombre que entendía y respetaba mis responsabilidades profesionales mientras insistía en que también merecía una vida personal plena. Me llevaba a conciertos, exposiciones de arte, restaurantes que no tenían nada que ver con cenas de negocios. Me enseñó a cocinar platos que no requerían órdenes de servicio a domicilio. Me convenció de tomarme mis primeras vacaciones reales en 5 años, una semana en una casa rural en los Pirineos donde no había wifi ni señal de teléfono. Catalina, me dijo una mañana mientras desayunábamos en la terraza de esa casa rural, rodeados de montañas y silencio, eres mucho más interesante cuando no estás hablando de márgenes de ganancia. Con Andrés descubrí aspectos de mi personalidad que había enterrado bajo años de responsabilidades empresariales. Resultó que me gustaba la música clásica, la jardinería, caminar sin destino específico, leer novelas que no tenían nada que ver con gestión empresarial, pero también descubrí algo más profundo y más peligroso, la capacidad de confiar completamente en otra persona. Andrés no solo se convirtió en mi novio, se convirtió en mi confidente, mi consejero, mi mejor amigo. Cuando tenía decisiones difíciles que tomar en la empresa, él era la primera persona a quien consultaba. Cuando me sentía abrumada por las presiones del liderazgo, él era quien me escuchaba durante horas y me ayudaba a encontrar perspectiva. Gradualmente, comencé a involucrarle más en los aspectos operativos de Vega Construcciones, primero como consultor externo para el proyecto de viviendas ecológicas, luego como asesor para otros desarrollos, finalmente, como director de proyectos especiales con acceso completo a información financiera y estratégica de la empresa. Mi padre, cuya salud había mejorado considerablemente pero que prefería mantenerse en un rol más consultivo, aprobaba completamente mi relación con Andrés. Es un buen hombre, mija, me decía, inteligente, trabajador, y claramente te ama mucho. Además, entiende el negocio de maneras que podrían beneficiar mucho a la empresa. Esperanza también parecía aceptar a Andrés con entusiasmo. Durante las cenas familiares dominicales en la casa de mis padres, conversaban animadamente sobre arte, literatura, filosofía. Andrés tenía la rara habilidad de conectar con personas muy diferentes, y mi hermana apreciaba su lado intelectual tanto como yo valoraba su lado empresarial. Después de 1 año y medio de relación, cuando Andrés me pidió matrimonio durante un fin de semana romántico en París, no dudé ni un segundo en decir que sí. La propuesta fue perfecta. En el puente de Alejandro III al atardecer, con la Torre Eiffel iluminándose en el fondo, se arrodilló con un anillo de diamantes que debía haber costado más que el salario anual de la mayoría de personas, pero que él había elegido personalmente después de semanas de investigación sobre mis gustos. Catalina, me dijo con voz temblorosa de emoción, quiero pasar el resto de mi vida construyendo cosas hermosas contigo, tanto en el negocio como en lo personal. ¿Te casarías conmigo? Llorando de felicidad, le dije que sí sin reservas. La planificación de la boda se convirtió en un proyecto familiar que nos unió de maneras hermosas. Mi madre, que había estado preocupada durante años por mi vida personal inexistente, se emocionó organizando cada detalle. Mi padre comenzó a hablar abiertamente sobre la posibilidad de que Andrés se convirtiera oficialmente en parte del equipo directivo de la empresa después del matrimonio. Esperanza se ofreció como voluntaria para manejar todos los aspectos artísticos, decoración, música, fotografía.
Tenía conexiones en el mundo del arte y el diseño que resultaron invaluables para crear una celebración elegante pero personal. Quiero que tu boda sea perfecta, me dijo mi hermana mientras revisábamos opciones de flores en un vivero exclusivo en las afueras de Sevilla. Te mereces toda la felicidad del mundo después de tantos años sacrificándote por la familia. Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante años había sentido ocasionalmente que mi dedicación total al negocio familiar había creado una distancia entre nosotras, pero la boda parecía estar sanando esa brecha, trayéndonos de vuelta a la cercanía que habíamos tenido cuando éramos niñas. Fijamos la fecha para septiembre de 2017, una ceremonia en la Catedral de Sevilla seguida de una recepción para 300 invitados en los jardines de un palacio histórico en las afueras de la ciudad. Pero 6 semanas antes de la boda, mi mundo comenzó a agrietarse de maneras que no pude ver venir. Todo empezó con una llamada telefónica extraña de nuestro director financiero, Manuel García, un hombre de 60 años que había trabajado con mi padre durante más de 20 años y que conocía cada aspecto de las finanzas de la empresa. Catalina, me dijo con voz preocupada, necesito hablar contigo en privado sobre algunas irregularidades que he encontrado en nuestras cuentas. ¿Qué tipo de irregularidades? Prefiero no discutirlo por teléfono. ¿Puedes venir a la oficina esta noche después de que se vayan todos los demás? Esa noche, Manuel me mostró una serie de transferencias financieras que no podía explicar. Durante los últimos 6 meses, alguien con acceso autorizado a nuestras cuentas corporativas había estado moviendo cantidades significativas de dinero a cuentas offshore en las Islas Caimán. Son transferencias de 500.000 a 1 millón de euros cada una, me explicó Manuel, señalando las transacciones en la pantalla de su computadora. En total han desaparecido casi 8 millones de euros. Me quedé helada. ¿Quién tiene autorización para hacer transferencias de esa magnitud? Solo 3 personas. Tu padre, tú, ¿y quién más? Andrés. Le diste acceso completo a las cuentas corporativas hace 4 meses cuando lo nombraste director de proyectos especiales. Mi estómago se hundió. Manuel, estás insinuando que Andrés está robando dinero de la empresa. No estoy insinuando nada, solo te estoy mostrando los datos. Pero estas transferencias comenzaron exactamente 2 semanas después de que él obtuvo acceso a nuestros sistemas financieros. Tiene que haber una explicación, dije sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Andrés está invirtiendo en nuevos proyectos, explorando oportunidades internacionales. Debe haber una razón legítima para estas transferencias. Manuel me miró con la expresión triste de alguien que ha visto demasiadas traiciones en el mundo de los negocios. Catalina, espero que tengas razón, pero creo que deberías confrontar directamente a Andrés antes de que esto vaya más lejos. Esa noche no pude dormir, daba vueltas en la cama, tratando de encontrar explicaciones inocentes para las transferencias financieras que Manuel había descubierto. Andrés dormía pacíficamente a mi lado, respirando con la tranquilidad de alguien sin preocupaciones en el mundo. Al día siguiente, decidí hablar con él directamente después del trabajo. Andrés, le dije mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, Manuel me mostró algunas transferencias financieras que no entiendo completamente. ¿Puedes explicarme qué estás haciendo con las cuentas offshore en las Islas Caimán? Su reacción fue perfecta. Demasiado perfecta, me daría cuenta más tarde. ¿Caimán? Preguntó con expresión de confusión genuina. Catalina, no sé de qué estás hablando. Yo no he autorizado ninguna transferencia a cuentas offshore, pero las transferencias están autorizadas con tu código de acceso. Eso es imposible, a menos que... Se detuvo, con expresión de alarma creciente. Catalina, ¿es posible que alguien más tenga acceso a mi código? ¿Quién podría tenerlo? No lo sé. ¿Quién más conoce mi información de login? ¿La compartí contigo alguna vez? ¿Con tu padre? ¿Con algún miembro del equipo administrativo? Pensé cuidadosamente. Papá no se involucra en esos detalles operativos, y el único miembro del equipo administrativo que tendría razones para conocer códigos de acceso sería... ¿Sería quién? Esperanza. Mi hermana había estado ayudando más en la oficina durante los últimos meses, especialmente con la coordinación de varios proyectos artísticos que la empresa estaba patrocinando como parte de nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa. Tenía acceso a muchos sistemas administrativos, y ciertamente habría tenido oportunidades de observar códigos de acceso. Catalina, me dijo Andrés, tomando mi mano con expresión de preocupación genuina. Odio sugerir esto, pero es posible que Esperanza esté involucrada en algo que no entendemos. La idea me resultaba completamente absurda. Andrés, es mi hermana. No necesita robar dinero de la empresa familiar. Si necesitara dinero para cualquier cosa, solo tendría que pedírmelo. Lo sé, pero a veces las personas hacen cosas irracionales por razones que no podemos entender desde afuera. Durante los siguientes días, observé a Esperanza con una atención que me hacía sentir terrible. Buscaba signos de comportamiento extraño, gastos inexplicables, nerviosismo inusual. No encontré nada obviamente sospechoso,
pero tampoco pude descartar completamente las dudas que Andrés había sembrado. Mientras tanto, las transferencias financieras continuaron. Cada semana, otra transacción de $500,000 desaparecía de nuestras cuentas corporativas hacia destinos offshore inaccesibles. Tenemos que involucrar a la policía, me dijo Manuel después de descubrir la quinta transferencia no autorizada. Aún no, le respondí. Dame una semana más para investigar internamente. Pero la investigación interna se volvió imposible cuando descubrí algo que cambió todo. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, decidí revisar personalmente los registros de acceso a nuestros sistemas informáticos. Quería ver exactamente cuándo y desde dónde se habían autorizado las transferencias sospechosas. Lo que encontré me dejó sin aliento. Las transferencias no habían sido autorizadas desde la oficina durante horas laborales normales. Habían sido autorizadas desde mi apartamento, durante fines de semana y noches, usando el código de acceso de Andrés. Pero eso significaba que Andrés había estado en mi apartamento, usando mi computadora personal, haciendo transferencias millonarias mientras yo dormía o estaba fuera. Con manos temblorosas, revisé más profundamente los registros. Encontré algo aún más devastador. Algunas de las transferencias habían sido autorizadas durante noches específicas que recordaba perfectamente. Noches cuando Andrés había estado conmigo en casa, cuando habíamos cenado juntos, visto películas, hecho el amor, y después él había fingido dormir mientras secretamente saqueaba las cuentas de mi empresa familiar. Esa noche conduje hasta mi apartamento en estado de shock total. Andrés estaba allí como siempre preparando la cena y sonriendo como si fuera el novio más amoroso del mundo. «Hola, amor», me dijo besándome en la mejilla. «¿Cómo fue tu día?» Lo miré como si lo viera por primera vez. Este hombre que había sido mi confidente, mi mejor amigo, mi futuro esposo, había estado robando sistemáticamente de mi familia durante meses mientras me decía que me amaba. «Andrés», le dije con voz temblorosa, «necesitamos hablar». Le mostré los registros de acceso. Le expliqué lo que había descubierto. Le di la oportunidad de confesar, explicar, disculparse. Su reacción me heló la sangre. No negó las acusaciones. No fingió sorpresa o inocencia. En lugar de eso me miró con una frialdad que nunca había visto antes y me dijo, «¿Y qué vas a hacer al respecto?» «Perdón, Catalina, hemos estado juntos durante 2 años. Conozco cada detalle de tu vida personal y profesional. Sé exactamente cómo destruir tu reputación y la de tu familia si decides crear problemas para mí. Me estás amenazando. Te estoy explicando la realidad. Si me denuncias a la policía o tratas de recuperar el dinero, haré público información muy damaging sobre las prácticas comerciales de Vega Construcciones, información sobre sobornos a funcionarios municipales, materiales de construcción de calidad inferior, violaciones de códigos de seguridad». Sentí como si me hubieran golpeado físicamente. «Esa información es falsa». «Lo es. ¿Estás completamente segura de que tu padre nunca ha pagado dinero bajo la mesa para acelerar permisos de construcción, que nunca se han usado materiales más baratos que los especificados en los contratos, que nunca se han cortado esquinas en inspecciones de seguridad?» La verdad terrible era que no estaba completamente segura. Mi padre había construido su empresa durante décadas en una industria conocida por su corrupción. Era posible que hubiera hecho concesiones morales que yo desconocía. Además, continuó Andrés con esa sonrisa fría que ahora me daba escalofríos, tengo aliados en esta operación que estarán muy contentos de testificar sobre tu participación activa en el esquema de desfalco. ¿Qué aliados? Tu hermana Esperanza ha sido extremadamente útil en este proyecto. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué acabas de decir? Esperanza y yo hemos estado trabajando juntos en esto desde el principio. ¿Realmente pensaste que podría haber accedido a tantos sistemas e información confidencial sin ayuda interna? Estás mintiendo. Lo estoy. Llámala. Pregúntale directamente sobre las cuentas en Caimán. Pregúntale sobre los códigos de acceso que me proporcionó. Pregúntale sobre los documentos corporativos que ha estado copiando para mí durante meses. Con dedos temblorosos llamé a Esperanza. Contestó después de 3 timbres. «Hola, Catalina. ¿Qué tal?» Esperanza, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Has estado ayudando a Andrés con transferencias financieras de la empresa? Hubo una pausa larga, demasiado larga. ¿De qué estás hablando?, preguntó finalmente. Pero su voz sonaba extraña, nerviosa. Las cuentas offshore en las Islas Caimán, los códigos de acceso. ¿Le has estado pasando información confidencial a Andrés? Otra pausa. Luego, con voz apenas audible. «Catalina, necesitamos hablar en persona. ¿Es verdad?» «Es complicado». Colgué el teléfono sintiendo como si mi mundo entero se hubiera derrumbado. No solo mi novio me había traicionado, mi propia hermana había sido cómplice en la destrucción de nuestra empresa familiar. «¿Por qué?», le pregunté a Andrés, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «¿Por qué me hiciste esto? Porque eres increíblemente ingenua, Catalina. Durante años has tenido todo servido en bandeja de plata. La empresa familiar, la riqueza, el respeto, las oportunidades. Nunca has tenido que luchar realmente por nada.
¿Y Esperanza? ¿Por qué ella? Esperanza siempre se sintió como la hermana menos favorecida. Tú eres la heredera destinada. Ella es la artista que nunca será tomada en serio en el negocio familiar. Le ofrecí la oportunidad de tomar lo que creía que merecía. ¿Cuánto dinero han robado en total? 15 millones de euros hasta ahora. Suficiente para que ambos podamos vivir cómodamente el resto de nuestras vidas. Esa noche llamé a mi padre y le conté todo. Su reacción fue más devastadora que la mía propia. Catalina, me dijo con voz rota, ¿cómo pudiste darle acceso completo a alguien que conocías desde hacía tan poco tiempo? Papá, pensé que lo amaba, pensé que me amaba. ¿Y Esperanza? Su voz se quebró completamente. ¿Cómo pudo traicionar a su propia familia? No tenía respuesta para esa pregunta. Los siguientes días fueron una pesadilla legal y emocional. Denunciamos el robo a la policía, pero recuperar el dinero resultó prácticamente imposible. Las cuentas offshore habían sido vaciadas inmediatamente después de mi confrontación con Andrés. El dinero había sido transferido a docenas de cuentas diferentes en varios países, creando un laberinto legal que podría tomar años desenredar. Andrés y Esperanza desaparecieron. Sus apartamentos estaban vacíos, sus teléfonos desconectados, sus cuentas bancarias cerradas. Habían planeado meticulosamente su escape, pero el daño financiero no era lo peor. Lo peor era enfrentar la realidad de que las dos personas en quienes más había confiado en el mundo me habían estado mintiendo sistemáticamente durante meses. Cada conversación íntima que había tenido con Andrés sobre mis miedos, mis inseguridades, mis planes para el futuro, había sido información que él almacenaba para usarla contra mí. Cada momento que había interpretado como amor había sido manipulación calculada. Y Esperanza, mi hermana menor, a quien había protegido y apoyado durante toda su vida, había estado planeando mi destrucción mientras sonreía en las cenas familiares dominicales. La empresa sobrevivió, pero apenas. Tuvimos que vender varios proyectos, despedir a 40 empleados y reestructurar completamente nuestras operaciones. Mi padre, devastado por la traición de Esperanza, sufrió otro infarto que lo dejó con daños permanentes al corazón, pero más que los daños financieros o de salud, lo que realmente nos destruyó fue la pérdida de confianza en los otros, pero principalmente en nosotros mismos. Durante meses después del escándalo, no pude tomar decisiones importantes sin cuestionarme obsesivamente. Estaba evaluando correctamente a las personas. ¿Estaba siendo demasiado confiada o demasiado paranoica? ¿Cómo podía dirigir una empresa cuando había demostrado tan espectacularmente mal juicio sobre las personas más cercanas a mí? La terapia psicológica me ayudó gradualmente a entender que había sido víctima de manipulación experta, no simplemente estúpida o negligente. Andrés era un sociópata que había estudiado cuidadosamente mis vulnerabilidades emocionales y las había explotado sistemáticamente. Mi necesidad de amor y conexión personal, reprimida durante años de dedicación total al trabajo, me había hecho desesperadamente vulnerable a alguien que ofrecía exactamente lo que más anhelaba: comprensión, apoyo, partnership romántico y profesional, esperanza. Aparentemente había desarrollado resentimientos hacia mí que nunca había expresado directamente. Veía mi posición como heredera de la empresa como privilegio injusto en lugar de responsabilidad ganada. Andrés había encontrado y manipulado esos resentimientos para convertir a mi hermana en su cómplice. 18 meses después del robo, finalmente recibimos noticias sobre Andrés y Esperanza. Habían sido arrestados en Argentina, donde estaban viviendo bajo identidades falsas en una propiedad de lujo en las afueras de Buenos Aires. El dinero robado había sido largamente gastado en inversiones inmobiliarias, automóviles de lujo y un estilo de vida extravagante. Pero también descubrimos algo que me proporcionó una extraña satisfacción: su sociedad criminal había implosionado espectacularmente. Andrés había engañado también a Esperanza, robándole su parte del dinero y abandonándola sin recursos en una ciudad extranjera donde no conocía a nadie. Mi hermana fue extraditada de vuelta a España para enfrentar cargos criminales. Andrés luchó contra la extradición y permanece en prisión argentina. El día que Esperanza regresó a Sevilla, fui a verla a la cárcel preventiva donde estaba siendo retenida. Habían pasado 2 años desde la última vez que nos vimos. Se veía mayor, más delgada, con una tristeza profunda en los ojos que nunca había estado allí antes. Catalina, me dijo cuando me senté frente a ella en la sala de visitas, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Tienes razón, no lo tienes. Pero quiero que sepas que me arrepiento todos los días de lo que hice. ¿Por qué, Esperanza? ¿Por qué destruiste nuestra familia? Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Porque estaba celosa. Porque durante toda mi vida fui la hermana menor de Catalina. La artística, la sensible, la que nunca sería lo suficientemente importante para dirigir el negocio familiar. Nunca te traté como menos importante. Lo sé, el problema no eras tú, el problema era yo. Andrés me hizo sentir como si finalmente fuera la hermana inteligente, la que podía tomar control, la que merecía más de lo que había recibido. Sabías desde el principio que me estaba robando. Al principio pensé que estaba haciendo inversiones legítimas. Cuando me di cuenta de la verdad, ya estaba demasiado involucrada para retractarme. Y para entonces,
Se detuvo, llorando más intensamente. ¿Para entonces qué? Para entonces me había enamorado de él. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué acabas de decir? Me enamoré de Andrés. Mientras tú planeabas tu boda con él, yo me había enamorado perdidamente del hombre que iba a ser mi cuñado. La crueldad de la situación me quitó el aliento. Mi hermana no solo había robado dinero de nuestra empresa, había robado a mi novio, y yo había sido completamente ciega a ambas traiciones. Él te correspondía. Pensé que sí, me decía que me amaba, que después de robar suficiente dinero dejaría a todo el mundo atrás y empezaríamos una nueva vida juntos en Sudamérica. Pero te abandonó. Se llevó mi parte del dinero y desapareció sin decirme nada. Me dejó sola en Buenos Aires sin pasaporte, sin dinero, sin manera de regresar a casa. Por un momento sentí una pizca de simpatía por mi hermana. También había sido víctima de la manipulación de Andrés, aunque de manera diferente. Esperanza, ¿alguna vez pensaste en el daño que le causarías a papá? Todos los días. El infarto que tuvo después de descubrir la verdad, sé que fue mi culpa, y sé que probablemente nunca me perdonará, probablemente no. ¿Y tú? ¿Alguna vez podrás perdonarme? La miré durante un largo momento. Esta mujer que había sido mi hermana pequeña, mi compañera de juegos, mi confidente durante la infancia, la persona que mejor me conocía en el mundo después de nuestros padres. No lo sé, le dije honestamente, quizás con el tiempo, pero ahora mismo, el daño es demasiado fresco, demasiado profundo. Lo entiendo. Esperanza, hay algo que necesito saber. ¿Alguna vez fuiste realmente mi hermana, o siempre estuviste fingiendo? Siempre fuiste mi hermana mayor, siempre te admiré, incluso cuando te envidiaba. Los celos no borraron el amor, Catalina, solo lo envenenaron. Esa fue la última conversación que tuvimos. Esperanza fue sentenciada a 4 años de prisión por fraude corporativo y conspiración. Cumplió 3 años, y fue liberada por buen comportamiento. Ahora vive en Valencia, trabajando como profesora de arte en una escuela secundaria pública. Ocasionalmente recibo noticias sobre ella a través de conocidos mutuos, pero no hemos hablado directamente desde aquella conversación en la cárcel. Mi padre murió 2 años después del escándalo. Su corazón, debilitado por 2 infartos y la devastación emocional de la traición de Esperanza, simplemente se rindió. En su lecho de muerte me tomó de la mano y me dijo: «Catalina, no permitas que esta experiencia te vuelva dura o cínica. El mundo necesita personas que aún puedan confiar». Fueron sus últimas palabras para mí. Heredé Vega Construcciones completamente, pero era una empresa muy diferente de la que había conocido durante mi juventud. Más pequeña, más cautelosa, más vulnerable. Tuve que reconstruirla desde cero, con nuevos empleados, nuevos procesos, nuevas salvaguardas contra el fraude interno, pero también la reconstruí con una filosofía diferente. En lugar de enfocarnos exclusivamente en el crecimiento y las ganancias, comenzamos a priorizar la transparencia, la responsabilidad social y el bienestar de nuestros empleados. Creamos un fondo de emergencia para familias de trabajadores que enfrentaran crisis médicas o financieras. Implementamos políticas de trabajo flexible que permitieran a las personas tener vidas personales plenas. Era mi manera de honrar la memoria de mi padre mientras creaba algo que reflejara las lecciones dolorosas que había aprendido sobre la importancia del equilibrio entre el éxito profesional y la integridad personal. En el aspecto personal, me tomé 3 años de celibato completo. No salí con nadie, no tuve citas, no permití que ningún hombre se acercara románticamente. Necesitaba reconstruir mi capacidad de confiar en mi propio juicio antes de confiar en otra persona. Cuando finalmente comencé a salir de nuevo, lo hice muy lentamente y con muchas precauciones. Citas grupales, encuentros en lugares públicos, investigaciones discretas sobre antecedentes financieros y personales de pretendientes potenciales. Conocí a Roberto durante una conferencia sobre construcción sostenible en Barcelona. Era arquitecto especializado en rehabilitación de edificios históricos, divorciado, con un hijo de 12 años, y completamente desinteresado en mi dinero o mi empresa. De hecho, nuestras primeras conversaciones fueron debates acalorados sobre metodologías de construcción y responsabilidad ambiental. No sabía quién era yo profesionalmente, y me trató como cualquier colega con opiniones interesantes pero no necesariamente correctas. Su enfoque está bien para proyectos de gran escala, me dijo después de mi presentación, pero ignora completamente las necesidades de preservación histórica y comunidades locales. Era refrescante ser desafiada intelectualmente por alguien que no tenía agenda oculta. Nuestra relación se desarrolló durante 2 años de amistad profesional, antes de convertirse en algo romántico. Roberto conocía mi historia completa. Se la conté durante nuestro 10º encuentro casual en diferentes eventos industriales, pero nunca la usó como excusa para tratarme como víctima frágil o como oportunidad de negocio. «Catalina», me dijo cuando finalmente admitimos que éramos algo más que colegas, «no puedo prometerte que nunca te lastimaré, pero puedo prometerte que nunca te mentiré deliberadamente o traicionaré tu confianza por ganancia personal». Era una promesa modesta pero honesta.
exactamente lo que necesitaba escuchar. Roberto y yo nos casamos hace 6 meses en una ceremonia pequeña en la playa de Cádiz. Solo 20 invitados, amigos cercanos, algunos empleados de la empresa que se habían convertido en familia, y su hijo Marcos, que se había convertido gradualmente en el hijo que nunca tuve. No fue la boda espectacular que había planeado con Andrés. Fue mejor, auténtica, íntima, basada en amor real en lugar de fantasías románticas. Mi nueva vida es más simple pero infinitamente más satisfactoria que la anterior. Dirijo una empresa próspera pero no obsesivamente. Tengo una relación amorosa pero realista. He aprendido a disfrutar placeres simples sin sentir que necesito documentarlos o convertirlos en logros. Hace 3 meses, recibí una carta inesperada. Era de Esperanza. Querida Catalina, escribía, sé que no tengo derecho a contactarte después de todo lo que pasó, pero quería que supieras que he estado siguiendo las noticias sobre Vega Construcciones. He visto los proyectos de vivienda social que están desarrollando, el programa de becas educativas que crearon, la reputación de integridad que han construido. Estoy orgullosa de lo que has logrado, no solo profesionalmente sino personalmente. Has tomado una experiencia devastadora y la has convertido en sabiduría y compasión. Eso requiere una fuerza que yo nunca he tenido. No espero perdón, pero quería que supieras que reconozco la mujer extraordinaria que has llegado a ser, con amor y arrepentimiento eterno, Esperanza. No respondí la carta, pero la guardé. Quizás algún día esté lista para una reconciliación. Quizás no, pero ya no siento la rabia ardiente que me consumía durante los primeros años después de la traición. El tiempo, la terapia y el amor de Roberto me han enseñado que las personas pueden hacer cosas terribles sin ser intrínsecamente malvadas. Esperanza tomó decisiones devastadoramente malas influenciada por celos, resentimiento y la manipulación de un hombre sin escrúpulos. Eso no excusa sus acciones, pero las hace más comprensibles y eventualmente quizás perdonables. Andrés, por otra parte, permanece en prisión argentina. Ocasionalmente veo noticias sobre sus intentos fallidos de apelar su sentencia o conseguir liberación temprana. No siento satisfacción por su situación, pero tampoco simpatía. Algunas traiciones son demasiado calculadas y crueles para merecer redención. Ahora, a los 35 años, he llegado a entender algo que no sabía a los 30. La confianza no es algo que das o quitas completamente, es algo que construyes gradualmente, con personas específicas, basándote en evidencia acumulada de su carácter y consistencia. Roberto se ha ganado mi confianza día a día durante 4 años, no con grandes gestos románticos o promesas grandiosas, sino con pequeñas demostraciones constantes de honestidad, respeto y consideración genuina. Mi empresa funciona ahora con sistemas de transparencia y verificación que habrían parecido paranoicos antes de mi experiencia con Andrés. Pero esos sistemas no son paranoia, son prudencia basada en experiencia dolorosa, y mi relación conmigo misma se ha transformado completamente. Ya no soy la mujer que sacrifica todo por el éxito profesional, ni la mujer que confía ciegamente en otros por miedo a estar sola. Soy alguien que ha aprendido a valorar tanto la ambición como la vulnerabilidad, tanto el éxito como la integridad. Esta es mi historia completa, de heredera ingenua a empresaria sabia, de víctima de traición a sobreviviente empoderada, de mujer que confiaba demasiado a mujer que confía inteligentemente. Y cada vez que conozco a jóvenes emprendedores que están construyendo sus carreras y vidas, les recuerdo que el éxito verdadero no se mide solo en dinero o poder, sino en la capacidad de mantener tu integridad mientras navegas un mundo donde no todos tienen buenas intenciones. Porque al final del día, puedes reconstruir una empresa, recuperar dinero perdido y sanar de traiciones emocionales, pero si pierdes tu capacidad de confiar sabiamente y amar auténticamente, has perdido lo único que realmente importa,